Estamos en la Biblioteca Monte Alto, a donde llegamos allá por 1999 y que ya en este momento estamos de celebración de nuestro 25 cumpleaños. Este vídeo refleja una serie de experiencias personales de nuestros usuarios que son la verdadera razón de ser de una biblioteca pública. Eu a biblioteca prácticamente veño todos os días a mirar o periódico e iso para mí supone moito. Paso un rato grande, vengo a dar un paseo por aí, mas paso aquí unha hora mirando o periódico e logo, moi ben. O tema dos cursos, eso para mí foi vida. Cando venga a atención tecnológica, se alguna cosa tengo algún problema que non entienda en el móvil, me lo explican e eso me salvó mucho. Soy usuario habitual de la biblioteca, en este caso hemeroteca, y llevo décadas dedicándole una hora de mi tiempo libre. Es un momento de reflexión para empezar el día. Servicios Sociales se incorpora en el edificio del Centro Cívico de Monte Alto en el año 95 y posteriormente, en el año 99, llega a la biblioteca. Yo trabajo en el Servicio de Educación y Atención Familiar y bueno, acudo muchas veces con familias, entonces es ahí cuando presento a las compañeras bibliotecarias, que son ellas quienes les exponen un poco los recursos. Servicios Sociales siempre mantuvo una colaboración estrecha con la biblioteca por la facilidad que ofrecieron siempre todos los profesionales que trabajan en ella. Volví a mi tierra después de 50 años y bueno, fue una forma de poder acercarme a mi hobby, que es leer, y encontrarme con gente que sintoniza la misma frecuencia, que es el amor por los libros, encontrarme con gente que quiere lo que hace, todo eso sin gastar un céntimo, ¿no? Es un tesoro. Pertenezo ao Club de Lectura da Biblioteca de Monte Alto, dende hai xa moitos anos, e empecé a vir aquí cando cheguei aquí a Coruña. Aparte de comentar os libros, somos como unha pequena familia. Llevo muchos años viniendo aquí. Habitualmente vengo y me sitúo en esta mesa porque, claro, en mi casa aquí no tengo internet, entonces aquí lo tengo. Ahora mismo estoy con un curso de internet digital y habitualmente me apunto a muchos cursos aquí. Son formador de competencias digitais da Fundación Érguete. Para a Fundación a verdade é que é un luxo poder contar cun espacio como este, no que damos formación a persoas que están en réxime de semilibertad e é moi gratificante, sobre todo ese trato amable que a eles tamén lles fai sentir máis integrados na sociedade. Bueno, Pablo, ¿dónde estamos? En la biblioteca. ¿Y quiénes bajamos aquí a la biblioteca? Fundación Alcor. ¿Pero y qué hacemos en la biblioteca? Leer libros, informática. En todos estes 25 anos, a verdade é que vin moitas veces á biblioteca, co colexio, cos meus alumnos, ou ás veces veño eu porque levo libros e despois os empregamos no colexio dependendo do proxecto no que estemos a traballar ou dos temas que precisemos investigar. Esta é a biblioteca que nós temos como referencia porque complementa moi ben o que nós podemos ofertar no colexio e tamén complementa moi ben as bibliotecas de aula que temos cada profe na súa clase. Somos a librería Sisargas, Marta e eu. É unha librería que xa está sentada no barrio, que levamos o mesmo que a biblioteca casi 25 anos xa de trayectoria. Noraboa a biblioteca porque lle dá libertade, sobre todo, ao pensamento. Yo soy un lector habitual de la biblioteca. A mí me encanta venir aquí a estudiar y a leer. Yo soy Alba y yo llevo viniendo desde los 3 años. Y a mí siempre me gustó venir y me sigue gustando venir. Y vengo con mis amigos. Venimos todos a estudiar siempre aquí, a hacer los deberes. Nosotros lo más habitual es quedar en la biblioteca. Porque es como una zona tranquila y tiene un parquecito fuera. Sí, por eso nos encanta la biblioteca. Hola, me llamo Lía, tengo 11 años y llevo viniendo a esta biblioteca desde que tenía 1.
Siempre que vengo tengo que llevar una maleta porque llevo siempre 10 libros. Y me encanta sobre todo la parte de cómics. Yo soy usuario de la Biblioteca de Monte Alto. Vengo al ordenador número 2, que a veces veo vídeos de firmero y me causa gracia. Levo toda a vida vindo á Biblioteca de Monte Alto dende que era unha moza. Agora que son mamá, pois veño aquí cos meus pequechos para inculcarlles o amor á cultura e aos libros. O que máis me gusta da Biblioteca de Monte Alto é que é unha biblioteca por e para o barrio. Esta biblioteca es muy tranquila. Es increíble que este sea un espacio tan vivo. La atención de las personas que están aquí trabajando es muy buena. Los que vienen hay que atender gente maravillosa, todo maravilloso. Son encantadores todos. Como soy de la casa, todos me conocen. Hace 40 años todo esto no nos lo podíamos permitir. Si no estuviese la Biblia, pues ya no quedaríamos tanto como hacemos ahora. Ya llevamos tantos años que ya somos unos veteranos, ¿verdad? Sí. Eso es. Cando eles naceron, o meu marido fixos do Club Deportivo da Coruña e eu, non ia ser menos, fixen da Biblioteca Municipal aquí en Monte Alto. Siempre me encuentro muy cómodo aquí. Estoy súper contento de esta biblioteca. Trabajamos muy en sintonía, muy a gusto y muy felices, vamos. Para mí es el hogar del conocimiento, a todo nivel. Un bico moi grande e feliz aniversario.